La sirvienta Apache solo quería limpiar, hasta que algo se movió bajo la manta. María se despertó temprano, como todos los días. La luz del sol apenas se filtraba por las cortinas de su pequeña habitación y el silencio de la mañana parecía abrazarla. Para ella, cada día empezaba con una rutina clara: vestirse con su uniforme, preparar su bolso con los productos de limpieza y caminar hacia la casa donde trabajaba. No era una casa cualquiera, sino una casa antigua, con paredes de madera que crujían cuando alguien caminaba por los pasillos y ventanas que siempre parecían mirar hacia afuera como si tuvieran ojos. María disfrutaba de su trabajo. No porque fuera fácil, sino porque le gustaba ver todo limpio y ordenado, sentir que cada superficie relucía con el esfuerzo de sus manos. Siempre decía que la limpieza era como un pequeño milagro: transformaba lugares viejos y polvorientos en espacios agradables y acogedores. Cada habitación era un desafío, pero también una oportunidad para demostrar su dedicación. Esa mañana, mientras caminaba hacia la habitación principal, notó que algo era diferente. El aire estaba más frío de lo habitual, y un leve olor a humedad flotaba en el ambiente. No le dio demasiada importancia, pensando que la casa necesitaba ventilación después de tantos días sin que el dueño estuviera presente. Sin embargo, cuando pasó por la sala, escuchó un pequeño crujido que hizo que se detuviera por un instante. Era un sonido tan sutil que cualquiera podría haberlo ignorado, pero María tenía un oído atento. Parecía provenir del piso de arriba, de la habitación más apartada de la casa. Con cuidado, subió la escalera que chirriaba bajo su peso. Cada paso era lento y medido, no quería que nada se moviera de manera inesperada. La luz que entraba por la ventana iluminaba el pasillo, revelando cuadros antiguos en la pared y alfombras que habían visto mejores días. María respiró hondo, recordándose a sí misma que solo estaba haciendo su trabajo. Sin embargo, no podía evitar sentir un pequeño nudo de curiosidad en el estómago. Al abrir la puerta de la habitación apartada, el aire parecía aún más frío, y una sombra cruzó el suelo frente a ella. María frunció el ceño y miró a su alrededor. La habitación estaba cubierta de polvo y tenía muebles que parecían no haberse tocado en años. En el centro, sobre una vieja alfombra, había una manta arrugada. Parecía normal a simple vista, pero algo le decía que había más de lo que sus ojos podían ver. Un leve movimiento bajo la manta llamó su atención, como si algo estuviera vivo. María se acercó despacio. Su corazón empezó a latir un poco más rápido, pero no por miedo, era más bien una mezcla de sorpresa y curiosidad. Había aprendido que, en una casa tan antigua, muchas cosas podían estar fuera de lugar: un ratón, un gato perdido, o incluso algo que simplemente se había caído y había quedado escondido. Levantó ligeramente un borde de la manta con cuidado, tratando de no asustar lo que estuviera debajo. Su mano temblaba un poco, pero se obligó a mantener la calma. Mientras sus dedos rozaban la tela, recordó las historias que la dueña de la casa le había contado cuando María empezó a trabajar allí. Hablaban de la casa como si tuviera vida propia, con rincones donde los objetos parecían moverse solos y pasillos donde se escuchaban pasos que nadie daba. María siempre había pensado que eran exageraciones, cuentos para asustar a los niños, pero ahora entendía que incluso los adultos podían sorprenderse. Se detuvo un momento y respiró profundamente. El silencio de la habitación era casi absoluto, interrumpido solo por el crujido de sus propios pasos y el leve sonido que parecía provenir de debajo de la manta. Cada segundo se sentía más largo, y la curiosidad de María crecía junto con la tensión. Ella sabía que tenía dos opciones: ignorar el movimiento y seguir con su trabajo, o investigar con cuidado lo que estaba pasando. Con determinación, decidió hacer lo correcto: investigar. Después de todo, parte de su trabajo consistía en asegurarse de que la casa estuviera limpia y en orden. Si algo viviente o no estaba allí, debía saberlo para evitar problemas después. Lentamente, levantó un poco más la manta, y un pequeño movimiento hizo que su corazón diera un pequeño salto. No era un objeto inanimado, algo estaba realmente allí.
María se sorprendió a sí misma al no gritar ni retroceder. Su instinto de curiosidad era más fuerte que el miedo. Se inclinó un poco más y, usando la luz que entraba por la ventana, trató de ver mejor. La sombra se movía, pero con un ritmo extraño, casi tímido. Su mente empezó a hacer conjeturas: ¿un animal perdido? ¿Un gato o un perro pequeño? O tal vez un objeto que había cobrado vida en su imaginación por el silencio y la soledad de la casa. La sirvienta Apache respiró hondo de nuevo. En ese momento, comprendió algo: cada día podía traer sorpresas inesperadas. Incluso en una tarea que parecía rutinaria y tranquila, podía aparecer algo que desafiara su paciencia y su valentía. Pero María no se dejó intimidar. Estaba lista para enfrentar lo que fuera que estuviera debajo de la manta, con cuidado, con respeto, y con la calma que la había caracterizado siempre. Y así, mientras el sol seguía subiendo en el cielo y el silencio llenaba la casa, María se preparó para descubrir el misterio que se escondía bajo la manta, sin imaginar aún cómo cambiaría ese pequeño momento su mañana, y quizá, su manera de ver las cosas simples de la vida cotidiana. María permaneció inmóvil unos segundos, con la mano aún sobre la manta. Podía sentir el ligero temblor de lo que estaba debajo, un movimiento tan suave que casi parecía un suspiro. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la mezcla de sorpresa y curiosidad que la invadía. Sabía que debía actuar con cuidado: cualquier gesto brusco podía asustar aquello que se escondía allí. El silencio de la habitación era casi absoluto, solo interrumpido por el sonido de su propia respiración. La luz de la mañana iluminaba apenas los rincones, creando sombras que parecían moverse por sí solas. María se inclinó un poco más para mirar bajo la manta, y entonces notó algo que la hizo detenerse por un instante: un par de ojos pequeños y brillantes, llenos de temor, la miraban desde abajo. No eran ojos humanos. Eran diminutos, húmedos, y parecían implorar ayuda. María sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero en lugar de apartarse, se agachó con más cuidado. Recordó todas las veces que había encontrado animales perdidos durante su trabajo. Siempre había sentido una conexión especial con ellos, como si comprendieran que su presencia era segura, que no traía daño. Esa intuición la impulsó a acercarse con más confianza. Lentamente, levantó la manta un poco más. El movimiento reveló un pequeño cuerpo cubierto de pelaje, encogido y tembloroso. Era tan pequeño que podía caber en sus manos. María respiró hondo y sintió una mezcla de alivio y ternura. Aquello no era peligroso, sino un ser indefenso que necesitaba ayuda. Sus ojos se llenaron de compasión mientras lo observaba más de cerca. El pequeño animal emitió un leve sonido, casi como un suspiro, y se acurrucó más contra sí mismo. María se dio cuenta de que estaba solo, probablemente abandonado, y que había encontrado refugio bajo la manta como podía. Recordó cómo, en los días de lluvia, los animales buscaban lugares secos y cálidos, escondiéndose de todo lo que les podía hacer daño. El corazón de María se llenó de un sentimiento cálido y protector. Decidió no apresurarse. Sabía que la paciencia era la clave para ganarse la confianza de cualquier criatura. Con movimientos lentos y delicados, colocó sus manos alrededor de la manta y comenzó a retirarla suavemente, permitiendo que el animal pudiera observarla sin sentirse amenazado. La habitación parecía hacerse más silenciosa a medida que ella avanzaba, y cada segundo que pasaba aumentaba la tensión y la expectativa. El pequeño se movió un poco más, revelando su rostro. Era un gatito, con pelaje suave y manchado de tonos claros y oscuros. Sus ojos grandes y redondos miraban a María con mezcla de miedo y curiosidad. Ella sonrió suavemente, hablando en voz baja para que el sonido de su voz fuera reconfortante. «No tengas miedo, pequeño, solo quiero ayudarte», susurró, mientras extendía lentamente una mano para que oliera su aroma. El gatito dudó al principio, pero poco a poco comenzó a acercarse. María sintió una chispa de alegría al ver que confiaba en ella, aunque aún mantuviera cierta cautela.
Recordó entonces que cada ser vivo tenía su propia manera de enfrentar el miedo y que su tarea era respetarlo, no apresurarlo. Con paciencia, comenzó a acariciar suavemente su pelaje, y el pequeño animal se acurrucó aún más cerca, buscando calor y seguridad. María lo levantó cuidadosamente, notando que era ligero, frágil, como si una presión demasiado fuerte pudiera lastimarlo. Caminó hacia la ventana, dejando que la luz de la mañana iluminara mejor la habitación y al gatito. Mientras lo sostenía, observó cada detalle, sus pequeñas patas, su cola, sus orejas puntiagudas que se movían al menor ruido. Era tan diminuto y delicado que María se preguntó cómo había sobrevivido solo hasta ese momento. El sonido de un leve maullido la hizo mirar alrededor. Parecía que el gatito estaba buscando algo más, tal vez un lugar seguro o incluso a su madre. María pensó en lo vulnerable que debía sentirse, y en cómo a veces los seres más pequeños eran los que necesitaban más cuidado y atención. Su corazón se llenó de compasión y determinación, no permitiría que nada malo le ocurriera mientras estuviera en la habitación. Decidió llevarlo a un lugar más cómodo. Preparó una caja con una manta limpia y suave, donde el gatito pudiera sentirse seguro mientras ella continuaba con la limpieza. Colocó al pequeño animal dentro y se sentó junto a él, observando cómo exploraba su nuevo refugio. Cada movimiento era un descubrimiento, cada pequeño salto o giro llenaba la habitación de vida. María sonrió, pensando en lo curioso y valiente que era aquel ser diminuto. Mientras observaba al gatito, María comenzó a reflexionar sobre la naturaleza de la vida y cómo a veces las cosas más inesperadas podían aparecer en los momentos más ordinarios. Una tarea sencilla, como limpiar una habitación, se había transformado en una experiencia que la conectaba con la ternura y la vulnerabilidad de otro ser vivo. Se dio cuenta de que cada detalle de su trabajo podía traer sorpresas, y que la paciencia y la atención eran cualidades que no solo la ayudaban en la limpieza, sino también en la vida. La sirvienta Apache decidió entonces que debía hacer algo más, averiguar si el gatito tenía un dueño. Se acercó al animal y notó un pequeño collar desgastado, apenas visible bajo su pelaje. La emoción la llenó, tal vez alguien estaba buscándolo y ahora tenía la oportunidad de reunirlo con su familia. Pensó en cómo el encuentro había sido casual, un giro inesperado de la rutina diaria, pero que podía cambiar la mañana y la vida de alguien más. María se levantó con cuidado, llevando la caja con el gatito hacia el escritorio de la habitación, donde podía tenerlo a la vista mientras continuaba su trabajo. Cada paso que daba era medido, para no asustarlo, y hablaba con él suavemente, asegurándole que estaba allí para cuidarlo. El gatito, aunque aún nervioso, comenzaba a confiar en ella, moviendo ligeramente la cola y dejando que sus patitas tocaran la manta de manera exploratoria. A medida que pasaban los minutos, María comenzó a limpiar la habitación alrededor de la caja, asegurándose de que no hubiera polvo ni objetos peligrosos que pudieran lastimar al pequeño. Cada vez que escuchaba un sonido extraño, miraba al gatito para asegurarse de que estuviera bien. La responsabilidad que sentía era grande, pero también la llenaba de satisfacción. Había algo especial en cuidar de un ser vulnerable, en protegerlo y acompañarlo en su primer encuentro con la seguridad. Mientras tanto, la luz del sol seguía entrando por la ventana, iluminando suavemente los muebles y las paredes de la habitación antigua. María se dio cuenta de que, aunque la casa parecía solitaria y silenciosa, había vida en cada rincón. La rutina diaria, que muchas veces parecía monótona, podía transformarse en algo inesperado y hermoso. Cada objeto, cada sombra, cada ruido podía ser parte de una historia que estaba por descubrirse. El gatito, ahora más confiado, comenzó a explorar la caja y a acurrucarse en la manta limpia. María lo observaba con ternura, pensando en lo afortunado que era de haberlo encontrado antes de que algo peor ocurriera. Su mente se llenó de ideas sobre cómo cuidarlo, alimentarlo y, finalmente, buscar a su dueño. Sabía que no podía quedarse con él para siempre, pero quería asegurarse de que estuviera a salvo hasta que alguien viniera por él.
Al mirar nuevamente la habitación, María notó pequeños detalles que antes no había visto: un par de zapatos viejos en un rincón, un cuadro torcido en la pared, un reloj detenido que parecía haber olvidado la hora. Todo eso le recordaba que cada lugar tenía su historia, y que incluso los espacios más olvidados podían traer sorpresas. El encuentro con el gatito era solo una de ellas, un recordatorio de que la vida estaba llena de momentos inesperados y de pequeñas alegrías. Mientras la mañana avanzaba, María continuó su trabajo con más cuidado y atención, siempre pendiente del gatito. Cada movimiento suyo era medido para no perturbarlo, y cada sonido era observado para asegurarse de que no hubiera peligro. La rutina de limpieza había adquirido un nuevo significado. Ya no era solo un trabajo, sino una oportunidad para proteger y cuidar de algo pequeño y frágil. Y así, entre el polvo de la habitación, la luz del sol y la presencia del pequeño gatito, María comprendió que incluso en las tareas más simples podían aparecer momentos que transformaban la mañana en una experiencia inolvidable. No sabía aún cómo terminaría la historia, ni qué otras sorpresas le esperaba, pero estaba segura de que su paciencia, cuidado y atención serían esenciales para enfrentar lo que viniera. María permaneció junto a la caja donde el gatito se acomodaba entre la manta suave. La luz de la mañana iluminaba la habitación de manera tenue, proyectando sombras que se movían lentamente sobre los muebles antiguos. Cada pequeño sonido de la casa parecía amplificado: un crujido en la escalera, el roce de la brisa en la ventana, incluso el suspiro de la madera vieja que parecía hablar con su propio lenguaje. María sabía que esos sonidos eran normales en una casa tan antigua, pero algo en su interior le decía que no debía bajar la guardia. Mientras limpiaba cuidadosamente alrededor del escritorio, notó un pequeño movimiento proveniente de la esquina más oscura de la habitación. El corazón le dio un salto. No era el gatito, eso estaba seguro. Algo más estaba allí, escondido en las sombras. Un frío leve le recorrió la espalda, mezclado con curiosidad y una pizca de tensión. Recordó que la casa había sido construida hacía décadas y que siempre existían rincones olvidados, espacios donde los objetos podían caer y pasar desapercibidos. Pero aquel movimiento parecía diferente, más vivo, más impredecible. María se acercó con cuidado, sosteniendo la caja del gatito cerca de su pecho para protegerlo. Cada paso era medido, cada respiración controlada, porque sabía que cualquier gesto brusco podía causar una reacción inesperada. Lentamente, encendió la linterna que siempre llevaba en su bolso para emergencias y enfocó hacia la esquina. Lo que vio la hizo detenerse: un pequeño objeto cubierto con una manta vieja, que se movía con un ritmo irregular. No podía distinguir qué era, pero el movimiento no parecía aleatorio. El miedo comenzó a mezclarse con la curiosidad. María se recordó a sí misma que la calma era fundamental. Con voz suave y tranquilizadora, dijo al gatito: «Todo estará bien, pequeño, solo observa desde aquí». Era como si hablara consigo misma, recordando que debía enfrentar lo desconocido sin apresurarse. Colocó la caja a un lado, asegurándose de que el gatito no se asustara, y dio un paso más hacia el objeto cubierto. El movimiento bajo la manta se intensificó. Era sutil, pero suficiente para hacer que María se detuviera por un momento. Su mente comenzó a imaginar posibilidades: ¿sería un animal más? ¿Un objeto caído que el viento había movido? ¿O algo completamente inesperado que no podía anticipar? La tensión aumentaba con cada segundo, pero María respiró profundamente y decidió avanzar con determinación. No podía ignorar lo que estaba frente a ella, tenía que descubrirlo. Con cuidado, comenzó a levantar la manta poco a poco, permitiendo que el objeto tuviera espacio para moverse sin sentirse amenazado. Cada centímetro que levantaba revelaba más de lo que estaba debajo. El corazón de María latía con fuerza, pero no por miedo, era la emoción de enfrentar lo desconocido, de descubrir un misterio que había permanecido oculto durante quién sabía cuánto tiempo. A medida que la manta se levantaba, algo pequeño y húmedo se movió bajo ella, como intentando escapar.
María extendió la mano lentamente, sin tocarlo directamente, solo para sentir la textura del objeto y asegurarse de que estaba vivo pero fuera de peligro. Entonces, vio un par de ojos que la miraban, brillantes y llenos de miedo. No eran los ojos del gatito, estos eran más grandes, más cautelosos, como si el ser frente a ella no supiera si podía confiar en ella. María sintió una mezcla de sorpresa y compasión. No esperaba encontrar otra criatura allí, y sin embargo, estaba frente a ella, vulnerable y temblorosa. Recordó que su trabajo no solo consistía en limpiar, sino también en cuidar del espacio y de lo que habitaba en él. Este momento era diferente, no solo estaba ayudando al gatito, sino también enfrentándose a lo desconocido con paciencia y respeto. El objeto comenzó a moverse más cerca de ella, como si reconociera que no representaba peligro. María extendió la mano con suavidad, permitiendo que se acercara por sí mismo. Cada movimiento era lento, calculado, porque sabía que cualquier gesto brusco podría asustarlo y hacer que se escondiera nuevamente. La tensión en la habitación era palpable, el silencio se mezclaba con la emoción y la expectación, creando una atmósfera cargada de misterio. Mientras tanto, el gatito observaba desde su caja, curioso pero tranquilo. Parecía entender que algo importante estaba ocurriendo y no se movía, confiando en María. La sirvienta Apache notó cómo la presencia del gatito parecía calmar un poco la situación, como si su tranquilidad influyera en lo que estaba frente a ella. Cada segundo que pasaba fortalecía la conexión entre María y la criatura desconocida. Finalmente, un movimiento más firme reveló la forma completa, era un pequeño perro, abandonado y tembloroso, con el pelaje húmedo y sucio. Sus ojos grandes y redondos miraban a María con mezcla de miedo y esperanza. María sintió una oleada de ternura y alivio. Todo el miedo inicial se transformó en una sensación cálida de responsabilidad y protección. Sabía que debía actuar con cuidado, porque aquel ser era frágil y necesitaba ayuda inmediata. María se agachó lentamente, hablando con voz suave y calmada, «Está bien, pequeño, no te haré daño». El perro dio un paso tímido hacia ella, oliendo sus manos y moviendo la cola con cautela. María extendió ambas manos y lo tomó suavemente, asegurándose de no lastimarlo. El corazón de la sirvienta latía con fuerza, pero estaba llena de satisfacción al ver que había logrado ganarse la confianza de la criatura. Llevó al perro hacia el gatito, colocándolo a una distancia segura para que se acostumbraran el uno al otro. Ambos animales se olieron y observaron, todavía cautelosos, pero comenzando a aceptar la presencia del otro. María sonrió mientras veía esa interacción. Entendió que incluso en la rutina más sencilla, como limpiar una habitación, podían surgir momentos inesperados que exigían paciencia, cuidado y respeto. Con los dos animales seguros, María decidió que debía buscar comida y agua para ambos. Preparó un pequeño recipiente con agua y otro con comida, colocándolo cerca de la caja donde el gatito estaba y en un lugar accesible para el perro. Observó cómo los animales se acercaban lentamente, probando cada cosa con precaución. María sentía una mezcla de alivio y alegría, la tensión inicial había dado paso a un momento de cuidado y conexión. Mientras tanto, sus pensamientos se enfocaban en la mañana que había comenzado tan rutinaria. Jamás hubiera imaginado que al levantar una manta encontraría primero un gatito y luego un perro abandonado. Reflexionó sobre cómo la vida podía sorprender en los lugares más inesperados y cómo la paciencia y la atención a los detalles podían transformar una situación ordinaria en una experiencia significativa y conmovedora. El perro, ahora un poco más confiado, se acostó junto a la manta, mirando a María con ojos llenos de gratitud. El gatito lo observaba, curioso, pero sin alejarse de la caja. La habitación, que antes parecía silenciosa y fría, ahora estaba llena de vida y movimiento. Cada pequeño sonido, cada respiración de los animales, parecía recordarle a María que incluso los lugares olvidados podían albergar historias inesperadas y bellas. María decidió entonces buscar si había alguna señal de quién podría ser el dueño del perro. Revisó cuidadosamente su collar y notó que estaba algo gastado, pero aún visible.
Había un pequeño medallón con una dirección y un nombre apenas legible. Esa información podría ayudarla a devolver al perro a su hogar y reunirse con la familia que lo extrañaba. La responsabilidad que sentía se mezclaba con la emoción de poder ayudar a dos seres indefensos a encontrar seguridad y cariño. Mientras realizaba esta tarea, el sonido de la casa parecía acompañarla. Cada crujido, cada sombra proyectada por la luz del sol, la mantenía alerta, recordándole que en una casa tan antigua, lo desconocido podía aparecer en cualquier momento. Pero María estaba lista para enfrentarlo, confiando en su instinto y en la calma que siempre la caracterizaba. Cada momento de cuidado y paciencia le enseñaba algo nuevo sobre la vida, la empatía y la valentía. Finalmente, tras unos minutos de observación y cuidado, María colocó al perro junto al gatito, asegurándose de que ambos estuvieran cómodos y seguros. Observó cómo interactuaban, cómo el miedo inicial se transformaba en curiosidad y aceptación. La sirvienta Apache comprendió que, a veces, lo inesperado no debía ser temido, sino cuidado, respetado y acompañado. Había aprendido que incluso los seres más pequeños y vulnerables podían enseñarle lecciones valiosas sobre la paciencia, la atención y el amor. Y así, mientras la mañana avanzaba y el sol iluminaba cada rincón de la habitación, María se preparó para el siguiente paso, descubrir cómo devolver a los animales a un lugar seguro, y qué otras sorpresas podría traer esta inesperada aventura que había comenzado con algo tan simple como limpiar una habitación. El misterio que comenzó bajo la manta no solo había transformado su rutina, sino también su manera de ver la vida, recordándole que la paciencia, la calma y la atención podían convertir lo ordinario en extraordinario. María observaba a los dos pequeños animales mientras la mañana avanzaba lentamente. El gatito permanecía dentro de la caja, acurrucado entre la manta, y el perro, que todavía estaba un poco tembloroso, se acomodaba junto a él. La habitación antigua, que antes parecía silenciosa y fría, ahora estaba llena de vida, pero el misterio aún no había terminado. Algo en el ambiente le decía a María que lo inesperado aún podía aparecer, que la rutina que comenzó con limpieza aún no había terminado su historia. Decidió acercarse a la ventana para respirar un poco de aire fresco. La brisa movía las cortinas y el aroma de la casa se mezclaba con el olor del jardín. Mientras miraba hacia afuera, pensaba en cómo había comenzado la mañana, una tarea simple que había llevado a un descubrimiento que cambiaba por completo su día. María sabía que debía encontrar una manera de ayudar a ambos animales, y que cada detalle contaba. Volvió su atención al gatito, que miraba curioso hacia la esquina donde había levantado la manta. Su instinto le decía que debía revisar con más detalle aquel lugar. Con cuidado, se acercó nuevamente, recordando que debía moverse despacio para no asustar a los animales. Levantó un poco más la manta y, para su sorpresa, descubrió algo que no esperaba. Bajo el objeto que parecía ser solo una manta vieja, había una pequeña caja con fotos y cartas. Parecía que alguien había dejado recuerdos allí, olvidados o abandonados. María se agachó y abrió la caja con cuidado, examinando su contenido. Encontró fotografías antiguas de una familia, cartas llenas de palabras de cariño y preocupación, y un pequeño collar que parecía haber pertenecido al perro. Su corazón se llenó de emoción al darse cuenta de que estos objetos contaban una historia de amor y cuidado, de alguien que había amado a los animales y, tal vez, los había perdido o los había dejado por circunstancias difíciles. El gatito, curioso, se acercó un poco más, olfateando la caja y las cartas. María sonrió suavemente. Era como si él también comprendiera que estaba presenciando algo importante, algo que conectaba su pequeño mundo con la historia que había quedado olvidada en aquella habitación. La sirvienta Apache sintió que debía actuar con respeto, no solo por los animales, sino también por la historia que los objetos contaban. Decidió examinar cada carta con más detalle. Aunque estaban un poco gastadas, las palabras eran claras, hablaban de amor, de cuidado, de la preocupación por los animales y de la esperanza de que algún día alguien los encontrara y los cuidara. María sintió un nudo en la garganta.
Comprendió que había encontrado algo más que animales abandonados, había encontrado la historia de personas que habían querido proteger y cuidar, y que ahora confiaban en la bondad de quien descubriera ese secreto. Entre las cartas, encontró una dirección y un nombre escrito con letra cuidada. Era la señal que necesitaba. Alguien había esperado que estos animales fueran encontrados, que alguien los ayudara a reunirse con quienes los habían querido. María se sintió emocionada. Su mañana, que comenzó con limpieza, se había transformado en una misión. Debía asegurarse de que estos pequeños seres encontraran el hogar que merecían. El perro, que hasta ese momento había estado observando con cautela, dio un pequeño paso hacia María, apoyando su cabeza en sus manos como buscando consuelo. El gatito, con curiosidad, lo imitó un poco, acercándose a ella y ronroneando suavemente. María sonrió y acarició a ambos, sintiendo que cada movimiento fortalecía la conexión entre ellos y su propia determinación de ayudarlos. Sabía que no podía dejarlos allí, pero también entendía que cada paso debía darse con cuidado y paciencia. Con la caja de recuerdos en una mano y los animales protegidos en la otra, María comenzó a planear cómo llevarlos a un lugar seguro. Sabía que debía mantenerlos calmados, así que les hablaba suavemente mientras caminaba por la habitación. Cada palabra era un mensaje de seguridad, de que estaban protegidos, de que nadie los lastimaría. Su experiencia y calma se convertían en la guía que los animales necesitaban para sentirse confiados. María decidió preparar un espacio temporal donde los animales pudieran descansar mientras resolvía cómo llegar hasta la dirección que había encontrado. Colocó una manta limpia sobre un pequeño sofá, asegurándose de que ambos pudieran acomodarse cómodamente. Observó cómo el perro se recostaba lentamente, mientras el gatito daba vueltas, explorando con curiosidad su nuevo refugio temporal. La habitación, llena de luz y sombra, se convirtió en un espacio seguro, donde los pequeños podían relajarse mientras María organizaba todo para el próximo paso. Mientras tanto, la sirvienta Apache revisaba la caja de recuerdos, asegurándose de no perder ningún detalle. Cada foto, cada carta, cada pequeño objeto contaba una historia de amor y cuidado que la conmovía profundamente. Comprendió que su rol en ese momento no era solo cuidar de los animales, sino también proteger y respetar la memoria de quienes los habían amado antes. Era un equilibrio delicado, pero María sentía que era importante hacerlo con respeto y dedicación. El gatito, sintiéndose más seguro, se acurrucó en la manta, cerrando los ojos y ronroneando suavemente. El perro, a su lado, descansaba con las orejas relajadas, confiando en que no había peligro. María observaba la escena y sonrió. Su mañana, que comenzó con limpieza, se había convertido en un momento de cuidado, reflexión y conexión con la vida. Había aprendido que incluso en las tareas más simples podían surgir oportunidades para hacer el bien y proteger a quienes no podían defenderse por sí mismos. Decidió entonces que debía hacer algo más, averiguar más sobre la historia de los animales y cómo llegar hasta su hogar. Tomó un cuaderno y comenzó a anotar cada detalle, cada nombre y dirección que había encontrado en las cartas. Sabía que esta información sería clave para asegurarse de que los animales fueran devueltos a quienes los habían querido. Cada palabra escrita era un paso hacia la resolución del misterio, un paso hacia el final feliz que esperaba encontrar. Mientras organizaba sus notas, María reflexionaba sobre cómo la vida podía sorprenderla de manera inesperada. Una mañana que parecía rutinaria, que solo iba a servir para limpiar y ordenar, se había transformado en una experiencia llena de descubrimientos y emociones. Comprendió que la paciencia, la atención y la calma no solo la ayudaban en su trabajo, sino también en la vida misma, enseñándole a enfrentar lo inesperado con empatía y responsabilidad. El sol continuaba iluminando la habitación, proyectando sombras suaves sobre los muebles antiguos. María miró a los animales y sintió una mezcla de ternura y determinación. Sabía que debía actuar pronto para que ambos llegaran a un lugar seguro, pero también entendía que debía hacerlo con cuidado, respetando sus tiempos y emociones. Cada segundo contaba, cada gesto era importante para ganar su confianza y asegurar su bienestar.
Finalmente, con todo preparado, María decidió que era hora de tomar acción. Colocó cuidadosamente al gatito y al perro en una caja segura, asegurándose de que ambos tuvieran espacio suficiente y estuvieran cómodos. Los animales, aunque un poco nerviosos, confiaban en ella, y su comportamiento reflejaba que comprendían que estaba allí para ayudarlos. María sintió una profunda satisfacción al ver que la paciencia y el cuidado habían dado resultados, los animales confiaban en ella y estaban protegidos. Antes de salir de la habitación, revisó una vez más la caja de recuerdos y las cartas, asegurándose de no dejar nada atrás. Cada detalle era importante, no solo para comprender la historia, sino también para asegurarse de que los animales pudieran ser devueltos a quienes los habían querido. María comprendió que su labor no solo consistía en limpiar y cuidar, sino también en preservar historias, emociones y recuerdos que podían cambiar la vida de alguien. Con los animales asegurados y la información organizada, María se preparó para salir de la casa y emprender la búsqueda del hogar de los pequeños. La emoción, la ternura y la responsabilidad se mezclaban en su corazón, recordándole que incluso en lo cotidiano podían surgir oportunidades para hacer el bien, para conectar con la vida y para enfrentar lo desconocido con valor y empatía. Y así, mientras la luz del sol iluminaba cada rincón de la casa antigua, María dio un último vistazo a la habitación que había transformado con su cuidado. Lo que comenzó como una simple tarea de limpieza se había convertido en una experiencia de descubrimiento, cuidado y revelación. La sirvienta Apache comprendió que la vida estaba llena de sorpresas, y que cada pequeño acto de atención y bondad podía marcar la diferencia, no solo para ella, sino para quienes dependían de su cuidado. María salió de la casa con la caja cuidadosamente sostenida entre sus brazos. Dentro, el gatito y el perro permanecían acurrucados, todavía un poco nerviosos, pero confiando en que estaba allí para ayudarlos. La luz del sol de la mañana bañaba la calle tranquila, y el aire fresco parecía darle fuerza y determinación. Sabía que la tarea más importante aún no había terminado, debía devolver a los animales a un lugar seguro y asegurar que encontraran el cariño y el cuidado que tanto necesitaban. Caminando con paso firme, pensaba en la dirección que había encontrado entre las cartas y fotos. Era un lugar cercano, pero desconocido para ella. A pesar de esto, no sentía miedo. Su corazón estaba lleno de responsabilidad y emoción, después de todo, estaba a punto de reunir a dos seres indefensos con quienes los habían amado. Cada paso era medido para no hacer ruido, para no asustar a los animales dentro de la caja. María había aprendido durante la mañana que la paciencia y la calma podían transformar cualquier situación. Al llegar al vecindario indicado, se detuvo por un momento para observar. Las casas eran antiguas, con jardines cuidados y puertas pintadas de colores cálidos. María sintió que estaba en el lugar correcto, y su intuición se confirmó cuando vio un letrero con el nombre que coincidía con el de las cartas. Respiró hondo y caminó hacia la puerta principal, tocando suavemente. La espera fue breve. Una mujer abrió la puerta, sorprendida al ver a María con los animales. Sus ojos se llenaron de lágrimas al reconocer al perro y al gatito. «Mis pequeños, no puedo creer que los haya encontrado», exclamó con voz temblorosa. María sonrió, sintiendo una profunda satisfacción. Había cumplido su misión, y la alegría de la mujer era la recompensa más grande que podía recibir. Con cuidado, entregó primero al perro. El animal, que hasta ese momento había estado nervioso, saltó suavemente hacia los brazos de la mujer, moviendo la cola con alegría. Luego, el gatito también fue colocado en sus brazos. La mujer lo abrazó con ternura, susurrando palabras de cariño y alivio. María observó la escena, emocionada. Su mañana había comenzado con limpieza, pero había terminado uniendo vidas, devolviendo amor a quienes lo habían perdido. Después de asegurarse de que ambos animales estaban bien cuidados, la mujer le contó a María la historia detrás de ellos. El perro y el gatito habían sido parte de la familia desde pequeños, pero por circunstancias difíciles habían quedado temporalmente abandonados.
Habían estado esperando, con esperanza silenciosa, que alguien los encontrara y cuidara. Las cartas y fotografías que María había descubierto eran testigos de aquel amor perdido que ahora podía ser recuperado. María escuchó atentamente, sintiendo como cada palabra confirmaba lo que había intuido desde el momento en que levantó la manta en la casa antigua. La vida estaba llena de sorpresas inesperadas, y cada acción, por pequeña que pareciera, podía marcar la diferencia. Aquella mañana había sido una lección de paciencia, valentía y empatía. Había aprendido que incluso en las tareas más simples podían surgir oportunidades para hacer el bien y transformar la vida de otros, sin buscar recompensa. La mujer, con lágrimas en los ojos, le agradeció una y otra vez. María sonrió y respondió con humildad: solo hice lo que sentí que debía hacer. Ellos necesitaban ayuda, y yo podía ofrecérsela. Fue un momento sencillo, pero lleno de significado. María comprendió que no siempre era necesario hacer grandes gestos para cambiar la vida de alguien, a veces, solo la atención y el cuidado podían lograrlo. Mientras se despedía, la mujer le pidió que volviera a visitar a los animales de vez en cuando. María aceptó con gusto. La experiencia la había conmovido profundamente y quería asegurarse de que los pequeños estuvieran siempre bien. El corazón de María estaba lleno de satisfacción, pero también de reflexión. Había descubierto que la vida podía sorprender de maneras que nunca se esperan, y que la bondad y la paciencia eran herramientas poderosas para enfrentar cualquier situación. Camino a casa, María pensó en toda la mañana. Había comenzado como un día rutinario, con la intención de limpiar una habitación polvorienta, y había terminado siendo testigo de una historia de amor, cuidado y esperanza. Cada paso del gatito y del perro, cada carta, cada fotografía, había enseñado una lección sobre la importancia de prestar atención a los detalles, de actuar con paciencia y de brindar ayuda sin esperar nada a cambio. Al llegar nuevamente a la casa donde trabajaba, María decidió terminar la limpieza de la habitación que había iniciado. Esta vez, cada movimiento tenía un significado distinto. Limpiar ya no era solo una tarea, era un acto de respeto hacia el espacio, hacia los recuerdos que había descubierto y hacia la vida que había cuidado durante la mañana. Mientras barría y acomodaba, sentía que la rutina se transformaba en algo más profundo y significativo. A medida que colocaba cada objeto en su lugar, María reflexionaba sobre lo aprendido. La vida cotidiana estaba llena de sorpresas, y a veces lo que parecía simple podía convertirse en una experiencia extraordinaria. Había enfrentado lo desconocido, había cuidado de seres indefensos y había conectado con la historia de alguien más. Todo esto le enseñó que la empatía y la atención eran cualidades que podían transformar el mundo, aunque fuera de manera pequeña y silenciosa. Cuando terminó, se sentó un momento, observando la habitación limpia y ordenada. Cada sombra, cada luz que entraba por la ventana, parecía recordarle que había hecho algo importante. El gatito y el perro ya no estaban allí, pero la experiencia los había marcado a todos, a los animales, a la mujer que los había recibido y a María misma. Había comprendido que cada acción, cada momento de cuidado, podía dejar una huella profunda en la vida de otros. Mientras recogía sus herramientas de limpieza, María sonrió, pensando en la mañana que había comenzado con rutina y terminó con revelación. La manta que levantó al principio había sido más que un simple objeto, había sido la puerta hacia una historia olvidada, hacia seres que necesitaban ayuda y hacia la oportunidad de hacer el bien. Todo había empezado con un acto sencillo, pero su consecuencia había sido extraordinaria. Antes de salir de la habitación, tomó un último vistazo. La luz del sol iluminaba suavemente cada rincón, y María sintió una profunda gratitud. Había aprendido que el valor de una acción no se mide por su tamaño, sino por el impacto que tiene en quienes la reciben. La paciencia, la atención y la bondad habían sido sus herramientas, y había comprobado que funcionaban, transformando la vida de seres vulnerables y conectándola con historias que de otro modo hubieran permanecido olvidadas. Al bajar las escaleras y caminar hacia la salida de la casa, María reflexionó sobre lo que había sucedido.
La vida estaba llena de momentos inesperados, y la rutina podía ser la puerta a experiencias extraordinarias. Comprendió que cada pequeño acto de cuidado, cada gesto de atención, podía traer alegría, alivio y esperanza a quienes lo necesitaban. Incluso algo tan simple como levantar una manta podía cambiar el rumbo de un día, o incluso de una vida. Al salir al aire libre, sintió la brisa en el rostro y vio el cielo despejado, con el sol brillando alto. Todo parecía más brillante, más lleno de posibilidades. María sonrió para sí misma, sabiendo que había hecho lo correcto y que había aprendido una lección valiosa. La vida puede sorprender, pero con paciencia, calma y empatía, se puede enfrentar cualquier situación, proteger a quienes lo necesitan y hacer la diferencia, incluso con actos pequeños y silenciosos. Finalmente, María se alejó de la casa con el corazón lleno. La experiencia de esa mañana permanecería con ella para siempre. Había enfrentado lo desconocido, había cuidado de los indefensos, había descubierto historias olvidadas y había unido vidas que habían estado separadas. Todo había comenzado con un simple acto, limpiar una habitación. Pero lo que María descubrió fue mucho más grande: la fuerza del cuidado, la importancia de la paciencia y la capacidad de hacer el bien, incluso en los momentos más inesperados. Y así terminó la historia de aquella mañana extraordinaria, donde una sirvienta apache solo quería limpiar, hasta que algo se movió bajo la manta. Lo que comenzó como una tarea cotidiana se transformó en una lección de vida. La bondad, la atención y la paciencia pueden cambiarlo todo, y a veces los pequeños gestos son los que dejan la huella más profunda en el corazón de otros. María nunca olvidaría ese día, ni la satisfacción de haber hecho lo correcto, ni la alegría de ver a los animales regresar a un hogar lleno de amor.